decisión que reivindica la dignidad de un pueblo, hoy más martiano que nunca, hoy más libre que nunca. A nombre del gobierno del comandante Hugo Chávez, nosotros queremos compartir la alegría y la felicitación mutua. Ha planteado el comandante Daniel Ortega un punto que consideramos importante. Este es el foro hemisférico en donde nuestros pueblos mestizos de América Latina y el Caribe nos encontramos con Canadá y con los Estados Unidos. Este foro tiene una historia, tiene una estructura. Nosotros creemos que esta estructura debe ser sometida a una profunda crítica y a una refundación a fondo para ponerla en sintonía con los procesos de cambio que ha vivido nuestro continente. Pero además, creemos, saludamos los gestos positivos del gobierno de los Estados Unidos. Es cierto que ahora es posible darle una mano y una sonrisa a los representantes de los Estados Unidos. Es cierto que es posible conversar de manera amena y respetuosa. Pero a nombre de nuestra historia, tenemos que decir que no es suficiente. Algunos dicen que pedimos lo imposible. No creemos que es tiempo de pedir menos que lo imposible, que es que se instale un nuevo tipo de relación entre las élites que dirigen y gobiernan los Estados Unidos y nuestros pueblos, que se desmantelen todos los mecanismos de conspiración, de acecho contra nuestros pueblos. Es mucho pedir que se levante el bloqueo contra nuestra hermana República de Cuba. Saludamos las medidas que se han tomado para regularizar relaciones, pero no es suficiente. No es suficiente, queridos compatriotas, compañeros, colegas, presidentes. A Cuba se le persigue todavía cada transacción que hace en lo económico, cada cuenta que abre en el mundo. ¿Quién soportaría eso con su país? Que se le persiga cada medicina que se quiere comprar para salvar vidas de niños cubanos. ¿Quién soportaría eso en este hemisferio con su país? Y lo tenemos al frente. Así que nos felicitamos y compartimos la alegría, pero es tiempo de avanzar hacia un nuevo tipo de relación, respetuosa, amable, de diálogo, de comunicación. Lo hemos dicho, si nos respetan, respetamos. En esa sala de trabajo hay que decir que fue un trabajo cordial. Estuvo la secretaria de Estado Hillary Clinton y fue posible conversar, dialogar de manera respetuosa, atenta. Bueno, utilicemos esos avances que se han logrado en esta reunión para plantearnos restablecer la justicia en nuestro continente. Y el próximo paso tiene que ser el levantamiento, el cese inmediato del bloqueo económico comercial contra nuestra hermana República de Cuba. Nosotros hemos compartido un esfuerzo. Nuestro gobierno del presidente Hugo Chávez ha compartido un esfuerzo y reconoce en esta asamblea un espíritu de diálogo y un deseo de avanzar. Decía uno de los grandes libertadores de Sudamérica, José Gervasio Artigas: no esperemos nada sino de nosotros mismos. Y nosotros en coro decimos con él a nuestros hermanos del Caribe, con los cuales compartimos estas horas de intensas conversaciones, a nuestros hermanos de Sudamérica, a nuestros hermanos de Centroamérica: no esperemos nada sino de nosotros mismos. Sigamos fortaleciendo
las banderas de justicia en el continente y celebremos la decisión que aquí se ha tomado como punto de partida para una nueva etapa de este foro hemisférico. Muchas gracias, presidente. En estos términos se expresaba el ministro de Relaciones Exteriores y al pueblo bolivariano de Venezuela. El corolario de esto vendría desde la reunión en Consejo de Ministros del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien se expresaba en términos realmente contundentes al respecto. Lo hacía desde el Salón del Consejo de Ministros y ratificaba las posiciones adoptadas por nuestra delegación oficial, y en este sentido, cabe recordar, no había opciones diferentes que esta. O la Organización de Estados Americanos cambiaba la posición y aseguraba lo que teníamos previsto, que era otra cosa sino el levantamiento de las sanciones a Cuba, aquellas adoptadas en 1962 en la Conferencia de Punta del Este, o bien se procedía a una eventual ruptura en este caso. Había que lograr el consenso. El corolario lo dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y lo dijo con estas palabras. Una gran batalla que se dio ayer, esa batalla por debajo, que difícilmente sale a la luz en toda su infinidad de detalles. Ahora, ahí está el resultado. Y como dijo Nicolás, lo voy a repetir, es apenas como el punto de arranque, la línea de partida, diríamos, allá en los planes de los blindados, ¿no? La línea de partida de una ofensiva que ahora es que viene. Ahora es que viene. Esa OEA tenemos que transformarla o enterrarla. Esa es la alternativa planteada, transformarla o enterrarla. Volvemos a estudio, señor director. Más sencillo no podía ser, y por eso se luchó para lograr un consenso hasta las horas de la madrugada. Por eso hubo desfases en las agendas, y por eso se logró, en definitiva, por aclamación, esta resolución. Abel Prieto, el ministro de Cultura de Cuba, en la reciente reunión que hubo aquí en Caracas, en el Calvario, con los ministros de Cultura y los intelectuales del ALBA, se acercó a nosotros, y esto quiero compartirlo con todo el equipo, para darnos una sorprendente satisfacción. Nos decía la enorme audiencia y el carácter fiel y cariñoso con que se sigue este esfuerzo informativo del programa Dossier en la hermana República de Cuba. Y nos reiteraba lo que ya nos decía el embajador Abel Sánchez Otero, que Germán Sánchez Otero, nuestro primer, además no debería yo tener ese error, porque en la conferencia de 1962 él era segundo secretario en la Embajada de Cuba en la República Oriental del Uruguay, y fue testigo de la marcha que inauguramos toda la masa estudiantil para despedir hasta el aeropuerto de Carrasco, 15 kilómetros de caminata, al último diplomático de la República de Cuba, en la entonces todavía sin golpes de Estado, todavía reminiscencias de la formal Suiza de América, República Oriental del Uruguay. Y también fue testigo de la marcha que se hizo hacia Punta del Este, cuando aquella conferencia tristemente célebre de la OEA en 1962, cuando el Che Guevara era representante de Cuba siendo ministro de Industrias, uno de los 3 cargos oficiales que tuvo, habiendo hablado previamente en el Paraninfo de la universidad, el equivalente a nuestra aula magna. Los madrugadores nos encontramos con que ya no había lugar, porque 24 horas antes habían ocupado todos los de la izquierda el anfiteatro ese máximo de la Universidad de la República, y se llevaron una sorpresa, porque decían, bueno, aquí viene la contundencia para cambiar este sistema, y el Che Guevara tuvo una frase visionaria que algunos quedaron choqueados, ¿no? Dijo, refiriéndose a aquella juventud rebelde que conformábamos, algunos desde el sector cristiano y la teología de la liberación a partir de la Revolución Cubana, y otros desde los sectores del marxismo y todas las lecturas que se le quieran dar, los prochinos, los pequinistas, los marxistas-leninistas, los anarquistas, había de todo, incluso anarquistas al estilo de la CNT-FAI. Y se cantaban las canciones de la República Española. El Che Guevara en ese momento dijo algo
que sonó extraño para